Y por supuesto, pues nada, de todas maneras, no importa las cosas que ellos hagan, dado que la crisis son parte inherente del propio sistema económico, que se basa en la competencia, y como sabemos, la competencia genera que unos ganen y otros pierdan, así que cuando muchos pierden y solamente unos poquitos ganan en esa competencia del mercado, pues eso es, ¿verdad? Básicamente, esos son los síntomas que nosotros sufrimos, ¿verdad?, de esa crisis económica. Y bueno, no importa lo que se diga de Puerto Rico, que somos el país más feliz del mundo, por supuesto, la crisis también nos ha afectado directamente. Así, a nivel internacional, pues nosotros tenemos que ahora mismo, ¿verdad?, tenemos un movimiento de indignación que recorre las calles de España, por diferentes plazas, que ha resistido la represión policíaca para levantar esos campamentos, y continúa la gente movilizándose desde sus comunidades. Por supuesto, esto ha sido una reacción a todas las medidas de austeridad que ha querido imponer la Unión Europea en el Estado español, como mecanismo para tratar de aliviar la crisis y, de nuevo, al igual que en Puerto Rico, pues satisfacer los compromisos que se han hecho con los bonistas. Así que de algún lado hay que sacar dinero, y la gente, sin embargo, se ha movilizado en diferentes partes del mundo. Por supuesto, Grecia, yo creo que coincidimos mucho que es el ejemplo más devastador de esta última oleada de crisis económica. Un país completo que se fue a bancarrota, de la misma manera que Islandia, que era otro país que estaba, digamos, no sólido económicamente, pero que se da a conocer por sus medidas de beneficencia social y de protección al ambiente. Islandia, por ejemplo, a raíz de la crisis, básicamente el Estado ha vendido un montón de recursos a las grandes productoras de petroquímicos, y ha habido un sinnúmero de manifestaciones que llevaron incluso al derrocamiento del gobierno y al primer gobierno dirigido por una mujer, producto de un levantamiento. En Grecia, pues básicamente las protestas continúan todos los días. Yo creo que hay paro general todos los días, o por ahí va la cosa. Y por supuesto, el Estado griego dice que, pues, que tiene ¿verdad?, que va a hacer todo lo posible por restablecer el orden y aplacar las protestas, porque tiene que implementar las medidas que la Unión Europea le ha solicitado que implemente, que entre ellas, pues nosotros las conocemos muy bien: privatización de los servicios públicos, recorte en los presupuestos para los empleados para el sector público, y así por el estilo, ¿verdad?, para hacer el resumen, porque son las mismas medidas que se implementan país tras país. Sin embargo, la gente está resistiendo. Y por supuesto, este movimiento de Occupy Wall Street, que ya se ha generalizado en diferentes estados de Estados Unidos, y que donde las personas, ¿verdad?, siguen en las calles manifestándose, señalando precisamente que alguien tiene o sea, algún responsable tiene que haber de esta crisis. Y no sé si ustedes vieron el documental que se hizo recientemente, el de Inside Job, creo que se llama Inside Job, que un poco trata de romper con esa visión de que las crisis económicas bajo este sistema económico capitalista son cosas que, ¿verdad?, pues tú sabes, son cosas que se dan, y pues eso es una cuestión natural, y cada cierto tiempo hay crisis, y tú sabes, y un poco pues denuncia que, si bien es cierto que las crisis económicas es parte de la naturaleza misma del sistema, también es cierto que hay personas que son responsables de esas crisis económicas, porque el mundo no se rige por fantasmas, el mundo se rige por personas que toman decisiones todos los días que nos afectan a todos nosotros, toman decisiones económicas que nos afectan. Y un poco pues la gente ha empezado a establecer ese vínculo. Ya no solamente protestamos contra gobiernos, protestamos contra presidentes en particular, sino que protestamos contra el corazón mismo del sistema capitalista, que es pues las instituciones que lo representan, como Wall Street. Y por supuesto, pues nada, en Puerto Rico también nosotros hemos iniciado un sinnúmero, ¿verdad?, de actividades dirigidas también a... No sé qué pasó aquí. Bueno, como decía, pues Puerto Rico no ha estado exento de toda esa oleada de manifestaciones, que no es de ahora, no es del 2011, sino que se viene acumulando, ¿verdad?, desde finales de los 90, y aquí tenemos algunos ejemplos de estas protestas, ¿verdad? Todos recordaremos, bueno, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, pero por ejemplo yo me acuerdo del paro nacional, que fue en el 2009, y diferentes manifestaciones, ¿verdad?, que se han catapultado como resultado de, ¿verdad?, de la crisis que la gente está sufriendo. Y por supuesto, ustedes son protagonistas de las luchas más recientes de este país, cuando ningún sindicato en Puerto Rico estaba dando la cara para, ¿verdad?, denunciar las nuevas políticas neoliberales que se estaban implementando los estudiantes. Sin embargo,
se fueron a huelga, paralizaron el campus en protesta, y esas son algunas de las imágenes que todos recordamos y las tenemos frescas en nuestra memoria. Así que el asunto aquí sería por qué hablar de socialismo, ¿verdad? Y bueno, pues la respuesta es bastante simple. Nosotros hablamos de socialismo no solamente porque los capitalistas hablan de socialismo, no solamente porque José Arsenio habla de socialismo y de lucha de clases, y no solamente porque digamos que es un fantasma que recorre las calles del mundo, sino porque realmente al sol de hoy todavía esa misma clase dominante que genera las crisis económicas no ha podido ofrecer una alternativa a este modelo económico, y por supuesto tampoco ha podido desaparecer la memoria histórica de lo que son las luchas socialistas y lo que son las luchas por construir una sociedad distinta. Así que la pregunta sería, pues, fundamentalmente, si es posible construir ese mundo distinto, porque ninguno de nosotros, por lo menos a la mayoría, exceptuando al individuo que habló al principio, que él está feliz con las crisis y vive bien y pues no pasa nada, al resto de nosotros sí, ¿verdad? Puede ser que no nos guste tanto este sistema económico, e incluso osemos pensar que no sirve, que no funciona, y que no hay manera de humanizarlo, ni hay manera de hacerlo funcionar. Pero, no obstante, la pregunta sería si es posible cambiarlo, o si es posible sustituirlo, y cuáles serían los retos que tendríamos nosotros que poder superar para construir esa sociedad distinta que todos queremos, en realidad. Recientemente, a pesar de que los medios de comunicación corporativos, CNN, ABC, you name it, y ahora Univision, ¿verdad?, que es la que domina todo el mercado latino en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues no nos hablan mucho, o si nos hablan, pues no nos dan a entender qué ha pasado recientemente en algunas de las movilizaciones más grandes que se ha dado y que se continúan dando a través del mundo. Algunos de nosotros recordaremos la lucha, ¿verdad?, lo que se conoció como la Guerra del Agua, que se dio en el 2000, y la Guerra del Gas, que le siguió, que fue un año después, que fueron movilizaciones gigantescas de la clase trabajadora bolivariana. Y, por ejemplo, tenemos el argentinazo, el famoso argentinazo, donde cientos de miles de personas salieron a las calles en Argentina para protestar por la crisis económica de ese momento, y fue la respuesta social, por supuesto, de sectores organizados de la clase trabajadora, que dicho sea de paso, les costó décadas reconstruir un movimiento obrero y social luego de la dictadura. Y bueno, pues por supuesto tenemos las revoluciones en el continente africano, en el norte de África, que ya han derogado varios gobiernos y que todavía se continúa, ¿verdad?, luchando para la gente liberarse de tiranías y de poder construir sociedades distintas. Así que en todas estas instancias, miles de personas han salido a las calles a luchar. Miles de personas han decidido que no tienen por qué aceptar la medicina amarga que todos los gobiernos en estos países quieren que las personas se traguen ¿verdad?, y lo hagan sin rechistar. Y miles de personas han decidido que, como dije, no van a vivir bajo las condiciones que esa clase de dominante quiere imponer, y han salido a las calles a debatir y a tratar de dar dirección a sus países, puesto que sus gobiernos no han podido darles dirección, o la dirección que le han dado ha sido dirigida precisamente pues a la hecatombe, ¿no?, a la crisis económica y todo lo que eso representa. Así que hoy, más que en muchos otros momentos históricos, cientos de personas se están preguntando qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de país queremos levantar. Esa es una pregunta que está bien fuerte ahora mismo en el norte de África, que no ha pasado de ser una prioridad para los argentinos, y en otras partes del mundo pues es lo mismo. Eso nos llevaría para empezar, ¿qué es lo que, como empecé a adelantar, qué es lo que provoca las crisis económicas? Pues ya había mencionado que las crisis económicas son una cuestión inherente al sistema, pero esta última oleada que estamos viviendo hoy en día la provocó unos factores, pues, ¿verdad?, en particular, y pues aquí los estábamos esbozando. Básicamente, pues, como dije en un momento dado, decisiones conscientes del sector bancario fueron un rol fundamental en crear esta crisis, ¿verdad? Además de que, pues, por la misma naturaleza del sistema, pues, o sea, tú quieres prestar dinero a la gente
gente, porque es la única manera en que la gente común y corriente puede comprar cosas, dado que las cosas son tan caras y los sueldos son tan miserables, que no dan para tú comprarte una casa cash, por ejemplo. Así que es que no tendría por qué ser así, porque por año, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos, pero por año la gente, mucho... o sea, el crédito no fue algo que existió siempre, el crédito fue una invención después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, facilitó que muchas personas que no podían obtener una casa o un carro, por ejemplo, de ninguna otra manera, pues lo pudieran hacer. Pero al mismo tiempo tú prestas mucho dinero a la gente, pero la gente pues pierde sus empleos en las crisis, etcétera, así que no pueden repagar esos préstamos. Eventualmente los bancos ejecutan esas hipotecas de esas viviendas, pero entonces no tienen a quién vendérselas porque la crisis continúa agudizándose, así que pues esos bancos se quedan sin dinero, ¿verdad? Esa garantía que era el paqueo de ese préstamo, pues ahora mismo no vale nada porque las casas ahora mismo pues no valen nada, así que los bancos entran en crisis, se van a quiebra, otros bancos más grandes compran bancos más pequeños, adquiriendo a su vez las deudas que esos bancos pequeños tenían, y así la cadena continúa, ¿verdad? Así que yo creo que esta última crisis, que en gran medida el sector inmobiliario ha jugado un rol central, pues un poco nos deja entrever a nosotros, la gente común y corriente, pues con mayor claridad cómo es que funciona, ¿verdad? La especulación y el sistema capitalista como tal, porque a veces hablamos de esto de manera abstracta, pero uno lo puede ver bastante claramente en esta crisis más reciente. Y asimismo, pues claro, eso ha generado desempleo masivo, eso ha deteriorado la salud mental de un montón de gente, y vamos aquí a concentrarnos a Puerto Rico, no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? Donde 1 millón de personas, se había dicho hace como 2 años atrás que cerca de 1 millón de personas sufren de trastornos psicológicos y enfermedades mentales. Y por supuesto, si tú analizas los índices de criminalidad, pues eso te da, ¿verdad? Te da un dato bastante concreto de cómo medir esa crisis, que algunos llaman crisis de valores, pero para nosotros, claro, hay una crisis de valores, pero una crisis de valores que tiene una base material y que tiene una explicación económica. Y asimismo, pues claro, la educación, tenemos la privatización, las escuelas charter, a pesar de que recientemente vino, ¿verdad?, el secretario de Educación de Estados Unidos y casi nos juró que, ¿verdad?, junto con el gobierno local, que esa privatización no se va a dar, pero esa no ha sido la experiencia ya, se han privatizado muchas escuelas. Y por supuesto, toda la limitación a las libertades civiles que hemos visto, que va acompañada con cómo el gobierno responde cuando la gente se moviliza precisamente por la crisis económica. El ejemplo más concreto fue la acta patriótica esta que se pasó después de los ataques terroristas del 9/11, que limitaron un montón los derechos civiles, pero sobre todo, luego de eso, se ha continuado incrementando, ¿verdad?, esas limitaciones. Por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros vemos como Fortuño ha aprobado un nuevo código penal que elimina un montón de atenuantes en los delitos, para dar la impresión, ¿verdad?, de que están siendo más severos con la criminalidad, pero por supuesto nosotros, la gente común y corriente, somos los que nos vemos afectados. Se ha venido limitando el derecho a la fianza, se ha lo que se ha conocido como federalizado algunos crímenes para que entonces el gobierno federal sea el que busque a las personas que presuntamente han cometido esos delitos, eliminando de facto el derecho a la fianza, que es un derecho constitucional nuestro. Y así, si nosotros vemos pues, cómo el gobierno ha respondido, pues vemos que sí, efectivamente han habido sin número de limitaciones a los derechos civiles. Pero por supuesto, eso no solamente afecta a las personas que no ven otra alternativa para superarse individualmente, que no sea, ¿verdad?, pues cometer delitos. Eso también nos afecta a nosotros, la gente común y corriente, que por el contrario vemos en la salida colectiva una manera de responder a la crisis sin tener que llegar a esos extremos, ¿verdad?, que otras personas llegan. Y las leyes, pues como nos aplican a todos, pues cuando nosotros salimos a la calle a protestar, pues vemos cómo pues, ¿verdad?, se nos reprime y se nos aplican estas leyes. Y de hecho, pues no es casualidad, ¿verdad?, que recientemente saliera a reducir esa famosa noticia de que la policía de Puerto Rico pues, es una policía que se distingue por el respeto a los derechos humanos y a los derechos de los manifestantes. Y hay otro sinnúmero de ejemplos, por decir pues, todo lo que ha venido pasando en la legislatura, ¿verdad?, los atropellos que se han cometido, aprobando leyes unilateralmente, todas las imposiciones para descolegiar al colegio de abogados y a otros colegios profesionales, etcétera, etcétera, así que la lista es larga. Y sobre todo, lo más significativo para nosotros que acarrean estas crisis económicas es que precisamente los que están en el poder no saben explicarlas. No nos pueden facilitar a nosotros una explicación razonable y lógica de por qué ocurren estas crisis y sobre todo una explicación que
que nos aliente a creer que efectivamente vamos a superarla sin que sea a costa de nosotros. O sea, que las podemos superar sin que sea atacando a la mayoría de la gente que más las sufre. Así que también hay una crisis que no es económica meramente, sino que también es ideológica. Y por supuesto en Puerto Rico todo esto se acrecenta por el hecho de nosotros ser una colonia estadounidense. Y pues aquí vemos algunas de esas manifestaciones. Cuando nosotros hablamos de privatización, no solamente hablamos, por ejemplo, lo que sería la privatización en Grecia o en España, donde compañías locales adquieren los activos estatales y se lucran, sino que en Puerto Rico, además de que hablamos de privatización, hablamos de que van a ser obviamente las transnacionales, compañías extranjeras, en su mayoría, las que se van a beneficiar. Y 2 o 3 empresarios locales, que por supuesto a fuerza de soborno, pues también se van a hacer de un pedacito del bizcocho, pero sabemos que en términos generales, ser una colonia, ¿verdad?, no nos beneficia, y por el contrario nos hace que se acrecente aún más la crisis que de por sí ya se genera en los demás países capitalistas. Y sobre todo, el hecho de que somos una colonia pone más presión sobre los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas y extranjeros que viven en nuestro país, porque no solamente se le va a tratar de vender a la gente la idea de que todos tenemos que sacrificarnos y de que todos tenemos que, mira, aguantar nuestros reclamos porque tú sabes, la piña está agria, sino que además nos van a tratar de vender la idea, como lo hacen todo el tiempo, de que si nosotros no lo hacemos, todas las empresas se van a ir de Puerto Rico porque se van a ir a otros países donde la mano de obra es más barata. Y obviamente eso es casi como un estrangulamiento económico aún mayor sobre nosotros, por el hecho de que si estas compañías se van, efectivamente, nosotros no tenemos con qué responder porque siendo una colonia no hemos podido desarrollar nuestra propia industria económica, ¿verdad? Y eso pues por supuesto pone a los trabajadores en desventaja y sobre todo dificulta aún más el que los trabajadores se puedan organizar en un futuro cercano sin que exista esa amenaza de que, tú sabes, las compañías se van a ir, porque en muchos países pues hay ciertos sectores de la industria que alguien los tiene que dar, punto. O sea, las compañías no se van a ir así porque alguien los tiene que dar. En Puerto Rico, aunque esa no es la excepción, sí es cierto que pues esa movilidad es mucho mayor por el hecho de que, como repito, siendo una colonia no hemos desarrollado, ¿verdad?, un proyecto económico de país. Así que por eso también nosotros vamos a ver más adelante que uno de los reclamos de los socialistas en Puerto Rico es también por la autodeterminación de nuestro país. Y que nuestro reclamo de autodeterminación no se basa en un reclamo movido por intereses nacionalistas, ¿verdad?, sino que nos fundamentamos en un análisis de clases sociales. Es decir, los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico deben luchar por la autodeterminación porque está en su mejor interés, como ya les expuse, y no meramente porque tenemos un interés nacional de sacar al país adelante, porque como vemos, pues ese interés nacional no existe. O sea, los capitalistas puertorriqueños jalan para su lado y los trabajadores no les queda más remedio que jalar para el lado de ellos también, si queremos realmente que esta crisis no la paguemos nosotros y la paguen los ricos, o la paguen quienes, ¿verdad?, la han creado con sus decisiones económicas egoístas, como vimos al principio del video. Tú sabes, imagínate, si los que dirigen el mundo piensan como ese individuo, pues coño, ya podemos, ¿verdad?, Rolando, ya podemos entender por qué existe la crisis económica. Ok, no sé qué pasó aquí. Ok. Así que empecé a todos los esfuerzos de las clases dirigentes de vendernos la medicina amarga, de pasar leyes que violan los derechos civiles para aplacar las protestas, de, pues, en el caso de Puerto Rico, amenazarnos porque nosotros somos un país débil, que tenemos que aguantarnos todo lo que nos venga encima y que no podemos, ¿verdad?, pelear mucho porque nos quedamos solos y arrollados. No empecé a eso, la alternativa socialista, por supuesto, sigue estando ahí. Y no solamente sigue estando presente en todos los países donde la gente se ha movilizado a luchar y se está planteando modelos alternos de gobierno y de poder popular, sino que ha estado presente siempre en la historia misma del capitalismo. O sea, desde que existe el capitalismo hubo gente que, ¿verdad?, empezó a desarrollar una crítica a ese ordenamiento político y social y económico. Y por supuesto, pues desde el siglo pasado, antipasado, porque ya estamos en el 21, desde el siglo antipasado pues han habido revueltas que han retado
directamente al régimen capitalista. Es decir, la gente no solamente se ha movilizado por reformas concretas o por crisis económicas donde la gente no le queda más remedio que movilizarse o morir de hambre o quedar en desempleo y en situación súper precaria, sino que la gente ha alcanzado un nivel de organización tal que le ha permitido retar frontalmente el sistema económico, lo que nosotros hemos conocido como revoluciones o revueltas sociales. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos más famosos, por supuesto, el ejemplo pues más inspirador para muchas de las personas que creemos, ¿verdad?, en el socialismo y que construir otro mundo es posible, pues es la Revolución Rusa del 17, donde básicamente pues nada, gente común y corriente en un país predominantemente campesino y en un país, ¿verdad?, relativamente atrasado económicamente, pudieron superar todos los obstáculos que eso implicaba y se organizaron en unas estructuras de gobierno que se conocieron como los soviets, que eran estructuras de poder, ¿verdad?, poder popular y tomada de decisión directa, donde se escogían a sus delegados directamente y donde estos respondían realmente a las necesidades de la gente. Y en ese fervor pues revolucionario, los trabajadores rusos se echaron la tarea sobre sus hombros de construir una sociedad distinta. Luego vamos a hablar un poco más sobre ese ejemplo porque, irónicamente, es uno de los ejemplos que más la clase de gobernante, si es que nos habla de él, pues nos los presenta como todo lo contrario, como el ejemplo de que la revolución socialista no es posible, o en verdad es un cuento, o en verdad las veces que se ha intentado hacer ha fracasado, o es buena, el socialismo es bueno en términos teóricos, pero en la práctica resulta ser una atrocidad. Y yo creo que es importante que nosotros, ¿verdad?, como estudiantes y como personas que estamos buscando alternativas alternativas de gobierno y alternativas sociales, podamos conocer ejemplos como este para entender verdaderamente qué fue lo que pasó ahí y por qué sí es posible que los trabajadores y gente común y corriente se organice y tome el poder directamente. Otros de los ejemplos más emblemáticos pues son por supuesto la Revolución Alemana, que se dio posterior a la rusa, que a pesar de que no triunfó como la Revolución Rusa, fueron ejemplos bien inspiradores de lucha. Por supuesto, la Revolución China, que a pesar de que no estableció un gobierno socialista propiamente hablando, aunque se conoció como comunista, porque no tenía la misma estructura organizativa que nosotros diríamos que es la base del socialismo, que es el poder de los trabajadores, fue sin embargo un ejemplo también bien inspirador. La Revolución Española, que duró algunos años, donde de nuevo se crearon instancias donde la gente empezó a colectivizar, empezaron a socializar áreas de la industria, y también es un ejemplo que nosotros debemos conocer para pues, ver que realmente es posible levantarse contra el gobierno capitalista, en este caso además contra una monarquía. Y por supuesto pues los famosos cordones de trabajadores bajo la Chile del gobierno de Allende, donde también pues, la gente común y corriente se organizó para defender el gobierno democráticamente electo y por supuesto para defender la agenda socialista, la agenda pues, de los grandes oligarcas del país. Así que nada, básicamente una cosa más que quería, ¿verdad?, que creo que debemos destacar, a pesar de que no podemos entrar a discutir directamente todas estas instancias, es que la Revolución Rusa, interesantemente, fue un movimiento que se generó a partir de las movilizaciones multitudinarias de las mujeres en la calle. Y las mujeres se movilizaron en la calle contra la guerra. Pues recordemos que en ese periodo estaba la Primera Guerra Mundial y el país estaba sumido en la mayor de las miserias, donde pues obviamente quienes corrían el país en ese momento eran las mujeres. Y yo siempre destaco eso porque, pues nada, es que muchas veces la gente no tiene como que ideas claras del rol que juegan los diferentes sectores de la clase obrera en los procesos revolucionarios. Y si vamos a hablar de la Revolución Rusa, tenemos que hablar de la lucha de las mujeres rusas en las calles, cuyas manifestaciones y cuyos paros y procesos huelgarios fue lo que encendió la chispa de lo que luego nosotros conocemos ahora como la Revolución Rusa. Básicamente, pues estos son algunos de los ejemplos de cómo la gente se puede organizar. Porque es que cuando nosotros hablamos de esos ejemplos revolucionarios de antaño, pues parece eso mismo de antaño. Como uno mira esas fotos, y esas fotos todas son en blanco y negro, y uno dice, coño, tú sabes, en esa época no había celular ni internet, y no había Facebook, y etcétera, etcétera. Y uno dice, tú sabes, pues esto está chévere, la gente se puede levantar, pero realmente hoy en día, hay gente que hasta cuestiona si vivimos bajo el capitalismo, vamos.
De hecho, hace algunas décadas atrás, ¿verdad? Los sectores incluso posmodernos, que algunos de ustedes están familiarizados bastante con esa corriente de pensamiento, porque estamos aquí en recinto universitario, pues, y otros sectores habían proclamado, ¿sabes?, el fin de los paradigmas sociales y el fin del encajonamiento, y pues, tú sabes, de alguna manera, pues, el socialismo es una buena idea, pero es algo que, pues, como mencioné anteriormente, pues realmente no tiene ninguna vigencia hoy en día. Así que cuando nosotros hablamos de esos ejemplos históricos, no lo hacemos para hacerlo con añoranza ni hacerlo con romanticismo. Lo hacemos porque las mismas condiciones que llevaron a esas personas a luchar en las calles, en cada una de esas instancias, son las mismas condiciones que existen hoy en día. Y al principio vimos cómo esas manifestaciones todavía se están llevando a cabo en el norte de África, todavía se están llevando a cabo en España, todavía hay gente en las calles en Grecia, todavía hay las condiciones en Puerto Rico para que la gente se movilice. Habría que analizar, ¿verdad?, qué es lo que pasa en nuestro país, que esas movilizaciones no han alcanzado un nivel similar, a pesar de que incluso en Estados Unidos la gente se está movilizando, tú sabes. Pero yo creo que pues, ya ese es el rol que jugaríamos los activistas y que juegan los sectores sociales, ¿verdad?, en este proceso. Pero, por supuesto, eso sin obviar que de todas maneras aquí hubo una huelga bien importante, ¿verdad?, que para mí se divide en dos procesos huelgarios distintos, y que de alguna manera, o sea, la lucha ha estado aquí presente en nuestro país y lo continúa estando con el gasoducto y lo continúa estando con otras instancias. Pero nuevamente, cada vez que la gente sale, ok, ya hablamos de las crisis son algo inherente al capitalismo y se van a dar. Y como decía aquel desgraciado del principio, hay gente que sueña con eso y se va a la cama todos los días soñando con que haya crisis para ellos ver cómo van a hacer dinero. Habemos personas como nosotros que las vamos a sufrir. Así que las crisis son una realidad inherente al sistema. Y las luchas que acompañan esas crisis también son parte inherente del sistema, porque la gente, una de dos, o se deja aplastar por la crisis, o pues, mano, la experiencia histórica nos demuestra que mal que bien en algún sector va a haber una persona que no va a estar de acuerdo y se va a levantar y va a luchar. Y mal que bien en cualquier parte del mundo donde la clase capitalista intente pasarle la piedra, ¿verdad?, pasarle por la piedra a los sectores organizados, que sus reivindicaciones han tomado décadas en poder conseguirlas, pues coño, algún tipo de indignación se va a generar y la gente se va a levantar y va a luchar. El problema es qué tipo de organización nosotros necesitamos para que esas luchas no se queden ahí, en luchas que se dan cada cierto tiempo. Por ejemplo, el cacerolazo en Argentina, pues se dio en el 2000, más o menos por ahí, 2002, algo así, y se tumbaron 5 gobiernos distintos, o sea, en menos de un periodo, vamos, que no duró ni un año, o sea, 5 gobiernos distintos, 5 presidentes distintos, pero allí, hoy por hoy, hay un sistema capitalista que funciona. De hecho, lo que ha pasado en Argentina es una desgracia bien brutal, porque un montón de sectores económicos de transnacionales aprovecharon el periodo de crisis para entrar al país y empezar a, ¿verdad?, por ejemplo, el sector de la soya entró al país, Monsanto y todas esas compañías, y acabaron con hectáreas, miles de hectáreas de tierra arable, para sembrar soya por ahí para abajo, para alimentar animales en el resto del mundo y para biocombustibles. Y eso a un costo social bien grande, contaminación, ¿sabes?, a empobrecimiento, etcétera, etcétera. O sea que pues después en Argentina, si tomamos ese ejemplo, pues ahora hoy por hoy hay un sistema capitalista, a pesar de que hay un gobierno que se presenta como un gobierno de izquierda, que es el de la presidenta, ¿verdad?, la esposa de uno de los presidentes que gobernó antes, Kirchner. Y de hecho, en estos días salía la presidenta anunciando de que el país no solamente había salido de la crisis, sino que por primera vez desde el periodo de crisis había logrado un superávit económico, que eso ha hecho posible que se pueda reinvertir nuevamente en la función social y en las estructuras, ¿verdad?, de educación, salud, etcétera. Y nuevamente, pues, incluso un gobierno de izquierdas nos transmite a un montón de personas que vivieron la crisis económica de la manera más cruda, que mira, el capitalismo, ok, tendrá sus crisis, pero se puede recuperar y podemos estar mejor. Y sin embargo, nosotros sabemos que no es así, porque por cada crisis que nosotros vivimos es casi como empezar en cero. ¿Sabes? Casi como volver a tratar de empezar a luchar por las cosas que ya habíamos conquistado y que se echaron abajo, precisamente para poder salir de la crisis. Así que los que nos hemos cansado de eso, pues creemos que la clave está en la organización, en cómo la gente se organiza. El problema es que en el sistema capitalista, pues por supuesto a la gente no le enseñan cómo organizarse democráticamente one-on-one, tú sabes.
Y de hecho tampoco les enseñan nada de las cosas que estamos discutiendo aquí, ni de las instancias en que la gente se ha levantado y ha luchado, ni de que han habido revoluciones detrás de gente, ¿verdad?, de trabajadores exitosas. Y por lo tanto vivimos o sea, los movimientos sociales no están exentos de reproducir cierta estructura antidemocrática que, ¿verdad?, que se forjan pues, en esta sociedad. Así que para nosotros no solamente es importante levantarnos y luchar, sino que es importante ayudar a construir esos organismos de toma de decisión democrática donde la gente se empodera y la gente puede entonces realmente sentirse, o sea, apoderarse de esas manifestaciones y de esos movimientos y sentirse que realmente son capaces de poder llevarlo a un paso más allá y poder proponer una alternativa de gobierno. Y nada, lo que había ahorita en el slide pues era precisamente esas estructuras que en diferentes países pues se han llamado soviets o cuarteles de trabajadores o asambleas interbarriales en Argentina los otros días. Se han tomado diferentes nombres. Y pues por supuesto, en Puerto Rico pues también, todas esas corrientes de pensamiento también nosotros las hemos criollizado y las hemos, ¿verdad?, tratado. Han habido sectores importantes en nuestro país que a través de la historia han tratado de empezar a impulsar el proyecto de una sociedad que pueda retar al capitalismo, que pueda ofrecer una alternativa al capitalismo. Y algunos de esos ejemplos, pues claro, o sea, protestas a principios de siglo, a mediados de siglo. Algunos de nosotros recordaremos una de las huelgas más militantes, combativas, masivas en la historia del país, que fue la huelga contra la venta de la telefónica, donde los estudiantes, dicho sea de paso, nuevamente jugaron un rol bien importante. Y pues algunos de nuestros líderes, Luisa Capetillo, una líder anarquista, Mario Brás, ¿verdad?, que ya no está con nosotros físicamente, está Antonio Corregé, Santiago Iglesias Martín, son algunas de las personas que también han sido bien vocales en nuestro país ¿verdad?, y cuya historia nosotros tenemos que poder rescatar y poder también conocer, porque nuevamente no nos las enseñan necesariamente, a no ser que pues, estén, tú sabes, en una página, un texto de 1000 páginas, pues probablemente un cantito o algo así, pero por supuesto nuestra organización, la Organización Socialista Internacional, es parte, ¿verdad?, de esa historia que ha habido en Puerto Rico de organización de grupos socialistas. Y pues por supuesto eso nos lleva, ¿verdad?, a cuál es el socialismo que nosotros proponemos. Si realmente nosotros queremos desarrollar una alternativa que en momentos como el que estamos viviendo, que es un momento de crisis económica, pueda no solamente denunciar que este sistema económico no funciona y que este sistema económico, tú sabes, lo que hace es empobrecer a las personas en un mundo donde abundan las riquezas materiales, un sistema económico que obviamente no es amigable al ambiente para nada. De hecho hay gente que dice que, tú sabes, nosotros aquí mientras estamos hablando probablemente los años de este planeta están contados, tú sabes, si nosotros seguimos abusando, ¿verdad?, de nuestros recursos en la forma industrial en que lo estamos haciendo. Y pues por supuesto, tú sabes, un sistema que con toda su crisis económica deja entrever que no es un sistema humano, que no es un sistema basado en la lógica, que no es un sistema basado en la razón, que es un sistema que parece que uno no sabe ni cómo rayos se formó y de momento se separa de nosotros, de la especie humana, y de alguna manera nos dirige y nos controla. Cuando sabemos que el capitalismo, como todos los demás sistemas económicos y políticos, ha sido producto del desarrollo de la historia, ¿verdad?, y del desarrollo de las luchas sociales, y producto incluso de una revolución, ¿verdad?, que fue la revolución industrial, pero también la revolución burguesa, que fue la que en un primer paso pues abrió la puerta o abrió el mercado para que ciertos sectores pudieran hacerse el capital que se han hecho. Así que no es me explico, no es suficiente con denunciar eso, o sea, denunciar todas las contradicciones del sistema capitalista. Es necesario que en todas esas instancias de lucha donde la gente se está planteando maneras alternativas de construir una sociedad distinta, nosotros podamos ofrecer la alternativa socialista que, como dije, es tan vigente hoy que a principios de siglo, cuando Marx escribió el manifiesto en el 48, en 1848. Pero además, dado que también se han desarrollado diferentes regímenes que se han dado a conocer como socialistas o comunistas, es también necesario hablar de qué socialismo queremos, de cuál es el tipo de sociedad. Ponle igualitaria, ponle equitativa, ponle justa, ponle, o sea, el nombre que tú quieras. Nosotros le decimos
sociedad socialista, porque es el nombre histórico que se le da, pero el proyecto de lo que se trata es de que la gente se organice, saque a esa minoría de individuos capitalistas que controlan los medios, ¿verdad? O sea, que son los dueños de las cosas, y aquellas personas que no nos queda más remedio que trabajar por un salario, que trabajar para ellos, que trabajar para hacerlos ricos a ellos y a ellas, tomemos el control ¿verdad?, de nuestro trabajo y decidamos qué vamos a hacer con nuestro trabajo. Si nuestro trabajo se va a utilizar para beneficiar a una minoría y para hacerlos ricos y millonarios, o si nuestro trabajo se va a utilizar para beneficiarnos a todos nosotros como sociedad. Así que de eso es lo que se trata. ¿Y qué tipo de socialismo, ¿verdad? ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos? Pues claro, una sociedad que no se parece nada a esos otros regímenes, ¿verdad? Sino una sociedad que sea controlada directamente por las personas. Y como dijimos ahorita, eso es posible a través de unos organismos, de unas estructuras de toma de decisión política que también se han levantado en el pasado y que nos dan a nosotros una idea de cómo podemos organizarnos. Y a pesar de que nosotros no podemos imaginarnos por completo, o sea, todas las diferentes instancias, ¿verdad?, en que nosotros vamos a lograr esa meta común, nosotros tenemos algunos ejemplos históricos que nos ayudan a entender cómo la gente se ha organizado y sobre todo que es posible. O sea, lo importante es que nosotros debemos poder creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad como clase trabajadora y como estudiantes y como sociedad de poder construir esa sociedad alternativa. Así que nuestra organización pues tiene por supuesto unas bases fundamentales que nosotros defendemos, que es el internacionalismo obrero. Cuando uno estudia la Revolución Rusa no se da cuenta que un rol fundamental ¿verdad?, que tuvo un impacto en la revolución fue el hecho de que la revolución no pudiera internacionalizarse, y a Rusia no le quedó más remedio que competir de tú a tú con otros países capitalistas, reproduciendo por ende la lógica capitalista. Y eso obviamente se dio porque la estructura, bueno, se dio por muchas razones, pero también de nuevo a grandes rasgos tuvo que ver mucho con el hecho de que esos organismos de toma de decisión y de participación que crearon los propios trabajadores y trabajadoras se empezó a desarticular, y se desarticuló por muchas razones, entre ellas la contrarrevolución, entre ellas los estragos que trajo la Primera Guerra Mundial, entre ellas pues obviamente el hecho de que un sinnúmero de trabajadores perecieron y una nueva clase trabajadora joven, inexperta, fueron las que empezaron a ocupar ciertos, ¿verdad?, roles activos en la dirección del gobierno. Así que yo siempre traigo el ejemplo de la huelga que ustedes organizaron recientemente, porque es como decir que en aquella huelga estudiantil, donde una generación de estudiantes se forjaron al calor de las luchas, al calor del debate, al calor de los plenarios, al calor de las asambleas por facultad, de alguna manera fueran todos arrestados, los desaparecieran, o tuvieran que irse al exilio, o murieran en la represión. Y a largo plazo tú no puedes sostener un proceso huelgario si tú no, ¿verdad?, sigues nutriendo de militantes ese proceso. Pero los nuevos militantes pues son gente que no ha pasado por ese mismo fragor, así que pues tú no creas esa experiencia ni esos activistas preparados para combatir y luchar de la noche a la mañana, de la misma manera que tú no creas, ¿verdad?, una revolución de un día para otro. Por eso es que es importante, ¿verdad?, generación tras generación nutrir esos activistas y esos militantes que van a hacer la memoria histórica para que de alguna manera pues esas estructuras que hemos creado no se desarticulen y no pase lo que pasó, por ejemplo, a grandes rasgos en la Revolución Rusa, que un sector cada vez más burocratizado de las personas escogidas por esos trabajadores en esas estructuras organizativas empezaron a tomar cada vez más decisiones desligadas de lo que era el sentir y el pensar del resto de la mayoría. ¿Por qué? Porque esa mayoría no estaba pudiendo organizarse en esas estructuras que se habían creado, se habían desarticulado. Así que eventualmente eso lleva a una burocratización y a una serie de procesos que para poder Rusia competir contra los demás países capitalistas, pues nuevamente reprodujo muchas de las contradicciones del sistema. Y lo que terminó pasando es que, pues nada, que no tiene nada que ver la Rusia ni de ese entonces ni de ahora con lo que es el proyecto socialista. Pero no significa que no sea posible lograr ese internacionalismo, y no significa que sea posible que los pueblos se unan cuando es necesario hacerlo. De hecho, la experiencia de la Revolución Cubana, a pesar de que nosotros no la presentamos como un ejemplo de comunismo ni de socialismo, es un ejemplo de una revolución antiimperialista genuina y exitosa. Inspiró un sinnúmero de luchas en el resto del continente americano. Así que es posible, ¿verdad?, que de hecho, y estamos viéndolo hoy en día, que no es sido otra cosa que ese fervor que se está dando en Europa, en España, en Argentina,
perdón, en España, en Grecia, ¿verdad? Y donde la gente se está organizando y ahora mismo, pues, tú sabes, cómo esas movilizaciones en las plazas y esos indignados, básicamente se ha trasladado a otros países, incluyendo Estados Unidos. Así que es posible que cuando la gente se levanta y lucha, otras personas en países distantes, en países lejanos, se inspiren en esos movimientos, porque eso lo que quiere decir es que la gente no tiene por qué quedarse de brazos cruzados mientras los dirigentes de los países hacen lo que les da la gana con nuestro destino. Y por lo tanto el internacionalismo, si alcanzamos el nivel de desarrollo organizativo que es necesario, nosotros creemos que es posible, y no solamente que es posible, sino que es necesario para poder construir un proyecto a largo plazo que realmente represente un mejoramiento de la humanidad y de la clase trabajadora en los diferentes países. Pero además, para poder nosotros alcanzar eso, nosotros tenemos que poder combatir el racismo, tenemos que poder combatir la xenofobia, que son, ¿verdad?, elementos que dividen a las clases trabajadoras y a los pueblos, no solamente dentro de esos países, sino a nivel internacional. Y si todos los pueblos del mundo y todos los trabajadores y trabajadoras del mundo realmente internalizaran la necesidad del internacionalismo, ninguno participaría en ninguna guerra. Porque todas las guerras bajo el capitalismo son guerras antiimperialistas, son guerras imperialistas, o sea, son guerras para invadir a pueblos hermanos y luchar contra otros trabajadores del mundo. Así que si la gente estuviera internalizando ese elemento tan fundamental como el internacionalismo, pues todos nos beneficiarían. Y asimismo, pues el socialismo que queremos es un socialismo que hace uso adecuado de los recursos naturales, que no antepone el lucro por encima de la salud de la gente. En verdad, ¿sabes? El ejemplo más concreto que a mí me viene a la mente ahora mismo es, tú sabes, todo este desmadre que tiene Fortuño con el asunto del gasoducto. O sea, yo no me explico cómo a nombre, bueno, yo y miles de personas en Puerto Rico, ¿verdad?, no nos explicamos, y por eso cada vez más gente se sigue uniendo al movimiento, no nos explicamos cómo, bajo la bandera del ambiente y de la ecología, se propone un proyecto que lo que hace es destruir el ambiente, poner en riesgo las comunidades y de paso eliminar a 2 o 3 comunidades del mapa con las expropiaciones que son necesarias para poder hacer viable el proyecto. Entonces, por un lado nos presentan la vía verde, que es un disparate ecológico y en términos de planificación y en términos de un montón de distancias, y por otro lado nos proponen disminuir las regulaciones federales en las emisiones de azufre de los combustibles, porque pues el combustible está caro y si realmente nosotros queremos que el combustible baje y la gasolina baje, pues hay que comprarle gasolina a otros países que venden gasolina barata que contamina. Entonces yo pues esas cosas no las entiendo, porque es verdad, si tú te pones a ver, pues coño, bueno, pues bajo el capitalismo tiene sentido hacerlo, porque ¿cuál es la alternativa? Si nosotros hemos reproducido un sistema social que se basa en la gasolina, porque hay unos intereses económicos que se benefician de eso, y hemos postergado el carro eléctrico y hemos postergado otras alternativas, porque imagínate, ¿quién se le va a enfrentar a estas transnacionales? 2 minutos. Pero por otro lado, así que si tú lo miras desde ese punto de vista, pues coño, si tienes que bregar con lo que hay, pues por supuesto que hace sentido. Tú dices, bueno, Fortuño dice, ok, contaminamos un poquito más con este combustible que emite emisiones mayores de azufre, pero por otro lado, con el gasoducto, nosotros vamos a disminuir la dependencia, así que una cosa compensa a la otra. Y tú dices, bueno, al final de la postre, pues tiene sentido porque bajo el capitalismo no hay opción. Ese es el problema, que el capitalismo es el problema, ¿sabes? El capitalismo es realmente lo que nos impone a nosotros esas camisas de fuerza, porque en una sociedad distinta tú no tendrías que estar pensando que es costo efectivo para efectos del tipo que se está lucrando. Tú lo que estás pensando es, con los recursos sociales que nosotros tenemos, que no serían posibles sin nuestro trabajo, ¿qué nosotros podemos hacer? Algo tan sencillo como que la gente democráticamente decida, pero ese poder no lo tenemos nosotros, a pesar de que nosotros tenemos el potencial de tenerlo, porque nosotros podemos controlar la llave, que es lo económico. Así que, pues nada, y por supuesto, nosotros defendemos, ¿verdad?, una visión de desarrollo económico que sea en beneficio de la gente y de la humanidad, como ya hemos repetido, ¿verdad?, que no sea dirigido por el afán de lucro. Y por supuesto, para que esto sea posible, no solamente es necesario que se unan los trabajadores de todo el mundo, los trabajadores de diferentes nacionalidades en los mismos países, sino que también es necesario que los trabajadores dejen a un lado las divisiones, como por razón de género, por razón de orientación sexual, o sea, diferentes tipos de divisiones que lo que hacen es oprimir a ciertos sectores aún más de lo que ya están siendo oprimidos. Así que está en el mejor interés
de todos los trabajadores y trabajadoras luchar contra ese tipo de opresión y a su vez el lograr que ese tipo de opresiones no siga siendo una realidad en nuestras vidas también está vinculado al derrocamiento del capitalismo, porque nosotros no podemos luchar contra la homofobia, por ejemplo. Digo, podemos luchar contra la homofobia y lo hacemos, pero es difícil luchar contra la homofobia en un sistema económico y social que se beneficia de esas divisiones y por lo tanto de alguna manera o las tolera o las alienta o de alguna manera, o sea, es compatible, no hay ningún problema bajo el capitalismo con que existan esas opresiones. Así que para nosotros es más difícil luchar contra esas opresiones bajo este sistema económico. En una sociedad distinta, o sea, si bien es cierto que con el socialismo no es la panacea y no se va a lograr tú sabes, desaparecer todo este tipo de opresiones de un día para otro, dado que para que el socialismo sea posible es necesario la unidad de la gente, pues obviamente este tipo de lucha es más que bienvenida y por supuesto a través de esas luchas se ofrece un espacio para que la gente se conozca, se una y sobre todo se desarrolle su activismo y se desarrolle su conocimiento de cómo opera este sistema económico y puedan ver los vínculos que hay entre el capitalismo y los diferentes tipos de opresión. Así que por esa razón es que nosotros también luchamos contra todo lo que tiene que ver con opresiones por razón de género, orientación sexual y obviamente origen nacional, etc. Yo creo que con esto nosotros terminamos por el momento la presentación. Vamos a abrir un periodo breve de discusión con las personas que quieran participar. Y bueno, pues la invitación desde aquí, pues si alguien se tiene que ir, la invitación de nosotros es que en estos periodos de crisis económica, como usted prende la televisión y usted lo que ve son noticias negativas, y por ejemplo ahora mismo el tema IN es, que es triste, ¿verdad? Pero es las violaciones, posibles violaciones a mujeres en este recinto y la falta de seguridad y la criminalidad y todo o sea, no es casualidad que en periodos de crisis económica la criminalidad aumente, ¿tú me entiendes? Eso está más que documentado. Así que cuando uno prende el televisor, uno prende el radio y uno escucha todas las cosas que están pasando alrededor de uno, el mensaje que nosotros queremos llevar es que es posible luchar, pero no solamente que es posible luchar, o sea, porque eso lo estamos viendo la gente en otras partes y hoy por hoy nos estamos organizando para luchar, sino que es posible luchar para construir una sociedad distinta bajo la que nosotros no tengamos que continuar generación tras generación viviendo bajo esta crisis del capitalismo y para que nuestros hijos y nuestras hijas, si es que decidimos tenerlo, ¿verdad? Porque no es obligación, tú sabes, pero si uno decide tenerlo y traerlo a este mundo pues cuéntala, que uno puede decir vale la pena luchar por esas generaciones, vale la pena luchar por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nada me dice a mí que si nosotros luchamos hoy, de aquí a 10 años, nosotros no vamos a vivir en un Puerto Rico distinto. De hecho, la mayoría de las revoluciones han tomado periodos cortos de tiempo en llevarse a cabo. Y en Argentina, hace unos cuantos años atrás, nadie pensaba que iba a haber una revuelta social. Hace 40 años atrás, nadie pensaba que iba a haber una revolución o varias revoluciones en países, ¿verdad?, del norte de África, aun cuando esa gente estaba viviendo en condiciones mucho más precarias que las nuestras. O sea que si nosotros, bajo las condiciones que tenemos, se nos haría más fácil luchar, por ponerlo de alguna manera. Digo, otra gente podrá argumentar que no, porque como nosotros no estamos en la crisis, en la hambruna extrema, por ejemplo, pues a lo mejor entonces, mientras tanto, vivimos engañados y por eso no nos movemos a luchar. Pero sabemos que de cualquier manera, en Puerto Rico y en todas partes del mundo, la gente va a luchar. Y ustedes, los estudiantes, tienen una oportunidad de hacerlo, por supuesto, desde este espacio, donde hay mayor apertura a la discusión de ideas todavía, ¿verdad? Y donde la gente, ¿verdad?, puede aportar muchísimo más porque están en ese interés. Todavía no se han graduado y no han entrado a funcionar de lleno bajo el sistema, ¿verdad? Así que de cierta manera es un espacio que nos ofrece para poder discutir estas cosas y concluir que otro mundo definitivamente es posible si nos organizamos activamente todos los días de nuestra vida para poder hacerlo cada vez más cercano a nuestra realidad. Y con eso en mente, pues dejamos la discusión.